otra vez más estamos aquí con otro Real Decreto que al final pues es un Real Decreto continuación de otros que hay que estudiar detenidamente, que había que ver detenidamente y que, bueno, iremos a analizar poco a poco y del cual pues os iré contando determinadas cosas, ¿no? Como líneas generales, pues insisto, es muy difícil planificar porque a medio o a largo plazo vamos pegando tumbos en función de lo que nos va diciendo, en este caso, el legislador y lo que podemos, en este caso, analizar, ver, pero insisto, resolvemos las cosas según nos va entrando el Real Decreto y no podemos planificar, ¿no? Y lo vemos día a día, ¿no? Hoy me decía un cliente, ¿y por qué no hemos hecho esto? Bueno, porque yo no sé que 3 meses después van a aprobar un Real Decreto que cambia un poco y, o sea, al final no sabemos por dónde van a ir los tiros y nos es muy difícil planificar y al final vamos resolviendo sobre la marcha, ¿no? Y esto es así, no solo en nuestro caso, sino en el caso de la mayoría, ¿no? Bueno, como regla general, digamos que este ERTE, bueno, justifica un poco este Real Decreto justifica un poco todo lo que se va a hacer en función de la coyuntura que tenemos ahora mismo en el COVID, en la que parece que empezamos a ver luz al final del túnel, pero bueno, más despacio de lo que algunos creen y bueno, todavía nosotros lo vemos día a día con muchas dificultades en el mercado de trabajo, porque aunque se empieza a abrir la mano, pues sigue habiendo pues casi 600.000 personas en ERTE, las incorporaciones son poco a poco y sobre todo, y lo que más miedo me da, ya veremos las incorporaciones qué pueden suponer y si va a haber despidos, que ya os anticipo desde mi punto de vista que sí los va a haber, ¿no? En principio, lo primero y como, digamos, cuestión central de este Real Decreto es lo primero es que lo que se produce es una renovación de todos los ERTEs basados en el artículo 22. Los ERTEs basados en el artículo 22 son por fuerza mayor y esos se renuevan automáticamente. Y se renuevan hasta el 30 de septiembre de 2021. Yo más que leer esto, quiero contaros cosas que pasan, ¿no? Si os acordáis, allá por octubre o noviembre del año pasado, pasó lo mismo, es decir, se renovaban automáticamente los ERTEs causados por fuerza mayor, desaparecían las bonificaciones que estos ERTEs tenían y se ultraprotegía a unos determinados ERTEs, digamos, que o bien estaban en un CNAE, con lo cual tenían automáticamente la aplicación, o bien determinados ERTEs que si se hacía un ERTE nuevo, en este caso por limitación, impedimento, ante unas circunstancias nuevas, se pudiera justificar que no estaban en esos CNAEs, pero estaban en la cadena de valor. Bueno, desde entonces, lo que ha quedado respecto a los ERTEs es una dualidad. La dualidad de los ERTEs por fuerza mayor, que al final es, si son ERTEs por fuerza mayor que no están en esos sectores ultraprotegidos, digamos que tienen unas condiciones, se pueden aplicar los ERTEs, pero tienen unas condiciones inferiores en cuanto a bonificaciones. Recuerdo que cuando se hacen ERTEs, desaparece la obligación de pagar al trabajador en función del porcentaje del ERTE. Si es total, pues desaparece la obligación de pagar salarios. Si es en porcentaje del 50%, pues desaparece la obligación de pagar el 50% y subyace la obligación de pagar el 50% y de que siga trabajando el 50%. Entonces, como decía, por un lado está el dejar de pagar y por otro lado están las cotizaciones. Es decir, aunque yo tenga una persona en ERTE a tiempo completo y a 100%, sigue, y yo no le estoy pagando nada y está en su casa, sigue subyaciendo la obligación en este caso de cotizar. En estos ERTEs por fuerza mayor o en estos ERTEs que no están en los sectores ultra protegidos, que son los que están en determinados CNAEs, en los que no están, sigues teniendo la obligación de pagar seguridad social por todo, y en los que sí están, en este caso tienes unas bonificaciones bastante importantes. Con lo cual, esa dualidad que ha existido durante los últimos meses sigue existiendo en la actualidad. ¿Vale? Y esto es la primera conclusión, es decir, se prorrogan todos los ERTEs y seguimos en la dualidad. En la dualidad de que no es lo mismo los ERTEs que no están en el CNAE o los ERTEs que están en el CNAO o en cadena de valor. Esto es importante porque prorrogándose los dos tipos de ERTE hasta el 30 de septiembre, unos tienen bonificación y otros no. ¿Vale? Esto es lo que hablábamos antes, es decir, aparte de todos los ERTEs por fuerza mayor, tanto los de limitación como impedimento, en función de que siga la limitación o el impedimento por el que se aprobó vigente,
En ese sentido, lo que tenemos es, y tenemos relaciones estimatorias, también se prorrogan. Ojo aquí, primera cuestión. Yo puedo haber pedido un ERTE por limitación mientras dure la limitación. Imaginaos que yo soy una hostelería en Valencia y yo en su momento puse un ERTE por limitación o impedimento y lo puse cuando en Valencia, por ejemplo, estaba cerrado la hostelería, ¿no? Claro, yo habré puesto en el ERTE que he pedido mientras esté limitada o impedida, mientras esté limitado o impedido el ERTE. O sea, en este caso la apertura. Pero claro, si en Valencia han abierto y ya se puede abrir, en teoría ese ERTE no lo puedo seguir manteniendo. ¿Por qué? Porque la razón por la que yo estoy en el ERTE ha desaparecido, con lo cual ese ERTE se tiene que extinguir. Primera cuestión, cuidado, habría que ver cómo se ha pedido el ERTE, en este caso por impedimento o por limitación, cuál es la duración del mismo y cuál es la circunstancia del mismo. Porque aquí yo puedo haber pedido un ERTE por limitación en el que diga mientras dure la limitación, o puedo haber hecho el ERTE diciendo mientras dure, mientras se vayan prorrogando los estados de alarma. Es decir, al final yo al pedir el ERTE he establecido cuál es la fecha por la que voy a tener el ERTE. Insisto, si el ERTE es por limitación o impedimento, en la medida que desaparezca esa limitación o ese impedimento, desaparece el ERTE. ¿Vale? Insisto, aquí tenemos claro, o debemos tener claro todos, y perdonad porque son tantas cosas las que hay que decir que uno empieza a pensar y le vienen todas las cosas que quiere decir y no puede, ¿no? Entonces, insisto, todos los ERTEs por fuerza mayor renovados hasta el 30 de septiembre. Los ERTEs por impedimento o por impedimento y limitación están renovados en función de las condiciones que yo cuando lo pedí puse. Si yo puse hasta que se termine el impedimento o la limitación, pues habrá que ver si el impedimento o la limitación sigue. Y ojo, si no siguen, el ERTE debería desaparecer. ¿Vale? Bueno, claro, decíamos, bueno, en principio estos ERTEs por fuerza mayor no tienen bonificación. Ahora vamos a los ERTEs por fuerza mayor o por cualquier otra circunstancia que estén dentro del Código Nacional de Actividades Económicas y que están en sectores protegidos. Bueno, pues cuidado. En esos casos no solo vamos a tener bonificación de los trabajadores que están en el ERTE, sino de también cuando se incorporen. ¿Vale? Entonces, lo primero que tenemos es, cuidado, desde el 1 de junio, claro, el anterior Real Decreto terminaba el 30 de mayo y las bonificaciones que había en el anterior Real Decreto eran hasta el 30 de mayo. Entonces, lo que nos dice es, desde el 1 de junio, las bonificaciones que debemos aplicar serán de los trabajadores que tenemos las actividades suspendidas, porque luego veremos que tenemos bonificaciones para los que no están trabajando y bonificaciones para los que reincorporemos. Entonces te dice de junio, julio y agosto alcanzará en junio y julio el 85% y en julio, en agosto y septiembre el 75% en las empresas de menos de 50 trabajadores. Y en las empresas de más de 50 lo que hace es bajarnos 10 puntos. En vez de 85, 85, 75, 75, nos vamos a 75, 75, 65 y 65. Bueno, y estas luego veremos, porque estas son las exoneraciones de la gente que está, digamos, suspendido, que es decir, que estoy en ERTE y está suspendido. Y estas bonificaciones sobre qué se aplican, sobre todas las contingencias sobre las que se aplica, es decir, sobre toda la seguridad social que yo aplico, sobre la recaudación conjunta, es decir, por contingencias comunes, bueno, por todo el gasto de seguridad social. Esto a veces trae mucho debate, sobre todo en el que lleva día a día, pero esto a la hora de aplicarlo, pues hay que seguir las consideraciones o lo que te dice el boletín red que van publicando. Si no recuerdo mal, esto se publicó el jueves y el viernes ya se salió un boletín red para decir, oye, los que queréis aplicar las bonificaciones, esta es la manera en la que se aplica. Importante, esta prórroga es automática, ¿vale? No hay que hacer nada nuevo. Lo que sí hay que hacer es, a la hora de aplicarlo, seguir las instrucciones que nos digan en un boletín de red al respecto. ¿Vale?
Vale, aquí lo que viene ahora, o también lo que regula es, oye, y si ahora, es decir, no solo lo que ha pasado y las renovaciones, sino si de pronto te encuentras de aquí en adelante que sucede otra vez lo mismo, es decir, que hay limitaciones nuevas. Imaginemos este mismo en Valencia que he puesto de ejemplo. Estuvo cerrado, ahora vuelvo a abrir y dentro de, no sé, imaginamos en Alboraya o en cualquier población de Valencia, resulta que hay un brote y deciden cerrar, en este caso, pues la hostelería. Bueno, pues también se regula la posibilidad de que vuelvas a pedir un ERTE por limitación de acuerdo a este tema, ¿no? Es decir, no solo regula la prórroga, sino la posibilidad en este caso de volver a solicitar en circunstancias nuevas lo que pudiera haber, ¿no? Bueno, aquí también tenemos la circunstancia de que al mismo tiempo que se prorrogan los ERTEs, pues se prorrogan las limitaciones. Os recuerdo el tema del no reparto de dividendos, el tema de no hacer despidos, todo eso digamos, se renueva en la medida que tú renuevas el ERTE, pues se renuevan los plazos que vuelven a contar para que no puedas repartir dividendos, para que no puedas despedir a gente. Con el tema del despido de gente, al final dice, ¿no puedes despedir? Sí, sí puedes despedir. El problema que tienes al despedir es que si te has aplicado bonificaciones, las tienes que devolver. Es decir, no tendrás que devolver en principio, y vamos, pondría la mano en el fuego sobre la interpretación de los tribunales. Si yo decido echar a gente, obviamente no voy a tener que devolver las prestaciones de desempleo que hayan cobrado las personas, ni voy a tener que deshacer, digamos, la obligación de pagarles la nómina que ha pagado el paro en mi nombre. Eso no lo voy a tener que devolver. Pero si me he aplicado bonificaciones, probablemente no. Estoy seguro que vamos a tener que devolverlas y además con los recargos correspondientes. Entonces, al final, lo que dicen es que todos los límites, todas las previsiones para que no, de condicionantes para no tener que devolver las bonificaciones se renuevan. En este caso, igual que la otra vez, se renuevan pues otros 6 meses, o en este caso, a contar los plazos desde que termine el 30 de septiembre, ¿no? Entonces, al final, igual, hay límites de horas extraordinarias, o sea, es decir, al final, en el paquete de una renovación de los ERTEs automática, figura automáticamente una renovación de los condicionantes que te permiten esa bonificación de esos ERTEs. También en el tema de, veréis que van a seguir cobrando el 70, sabéis, y si no recuerdo yo, que si alguien los primeros 6 meses se cobra el 70% del paro y a partir del 7º mes se cobra el 50%, cuando pasaron los primeros 6 meses de gente que está cobrando el paro, pues deberían haber cobrado el 50%, pero sin embargo, en este caso el legislador dijo que no, que seguían cobrando el 70%. Y eso se ha ido renovando sucesivamente, igual que se ha renovado ahora. Es decir, en este caso no hace falta, van a seguir cobrando el 70% y no baja al 50%. A este respecto quería decir también que no hay que volver a presentar. Ya sabéis que con esto nos han vuelto locos porque hay reales decretos en los que nos obligaban a volver a presentar una solicitud colectiva, luego ya en el último simplemente mandar el ESFEL actualizado. No hay que volver a mandar una nueva solicitud colectiva, es decir, a no ser que haya nuevas o haya un ERTE nuevo, ¿vale? Pero de los ERTEs que se renuevan automáticamente yo no tengo que hacer una presentación nueva. En este caso no tengo que hacer una presentación nueva de una presentación, en este caso de ERTE colectivo, porque automáticamente se considerarán concedidos o en este caso renovados, ¿no? Estos son ya temas más administrativos que tienen bueno, pues su historia, pero bueno, que en principio no hace falta, insisto, en volver a hacer una solicitud. Y esto es un poco todo lo que concierne a los trabajadores. Es decir, prórroga automática, posibilidad de pedir nuevos ERTEs por limitación e impedimento en circunstancias nuevas, bonificaciones para los sectores ultraprotegidos y mantenimiento de los condicionantes para no tener que devolver las bonificaciones de los ERTEs en el sentido de no poder echar, no poder cobrar dividendos, etcétera. Es decir, al final renovan todo el paquete que teníamos en el último Real Decreto, pues lo renovamos hasta el 30 de septiembre. Vale, aquí veréis que, bueno, cuando estaban negociando trabajadores y empresarios, en este caso organizaciones sindicales, empresariales y el gobierno, pues la patronal se mostró bastante desacuerdo con todo, hasta el punto de que la firma, aunque al final firmó porque no le quedaba más remedio, pero no mandó, el presidente de la COE no fue a firmar
para manifestar un poco su disconformidad, y la disconformidad viene sobre todo porque los ERTEs por fuerza mayor normales pues no están en esos sectores ultraprotegidos, pues siguen siendo para la COE pues escasa las ayudas que hemos tenido desde ese punto de vista, ¿no? Los ERTEs por fuerza mayor que no están en esos CNAEs. Sí decir que los CNAEs son prácticamente los mismos que hace 4 meses, los tenéis en nuestro artículo, en el blog nuestro podéis mirar la lista de CNAEs y podéis mirar un resumen de lo que yo estoy hablando ahora. Creo que, si no recuerdo mal, salen 2 CNAEs y se meten 4 nuevos, pero bueno, imaginaos los que están, ¿no? Hostelería, agencias de viajes, bueno, los sectores que muy vinculados al mundo del turismo y demás, ¿no? Y esta es un poco la parte de los trabajadores, por decirlo así. Luego tenemos la medida para protección de trabajadores autónomos. Aquí tenemos también una renovación. Al final lo que hacemos es pegar una patada adelante, y lo que duraba hasta el 30 de mayo, pues ahora dura hasta el 30 de septiembre. Sí es verdad que cambia alguna cosa, pero de escaso importancia. Sí, recordaros, insisto, que de esto que estoy resumiendo lo podéis ver en nuestro artículo. De hecho, más que leerlo por aquí subrayado, casi vamos a ir al blog. Os lo voy a poner en pantalla. Si me permitís, voy a poner el aire acondicionado, que hace mucho calor aquí, que me está dando el sol. Dame un segundo. He puesto el aire acondicionado. Y vamos a poner el blog nuestro, que publicamos el mismo viernes. Esto salió el jueves y el mismo viernes estaba publicado. Y os lo voy a poner aquí, que nos va a servir casi mejor como resumen que el propio BOE, ¿no? Ahora, de todas maneras, ahora yo creo que como en 10 minutos terminaré lo que es la presentación, en este caso el resumen, y os dejo una fase para preguntar, ¿vale? Y quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta que tengáis, ¿no? Entonces, como os decía, ERTEs por fuerza mayor se prorrogan automáticamente. Los ERTEs de sectores ultraprotegidos, empresas pertenecientes a cadena de valor de los mismos, pues tienen una serie de bonificaciones. Bueno, lo que hemos dicho, reincorporados, ERTEs de limitación, ERTEs de impedimento, bueno. Las obligaciones en caso de mantener el ERTE que os he dicho antes, y medidas para los trabajadores autónomos. Bueno, esto es justo donde me quedo y lo que os quería decir, ¿no? Aquellos autónomos que seguían perteneciendo a alguna prestación tendrán una exención en la cotización, en este caso en junio del 90%, en julio del 75%, en agosto del 50% y en septiembre del 25%. Para ello deberán mantenerse, esto siempre ha existido, es decir, lo que no vale es tener una bonificación. Si no estoy dado de alta, pues no hay bonificación que valga, porque si no estoy dado de alta no tengo la obligación de pagar. Entonces, lo primero que te dice hoy es, para poder tener derecho a estas bonificaciones tienes que seguir dado de alta autónomo. Entonces, estos son los que ya tenían el cese de actividad, pues se prorroga automáticamente con estas bonificaciones. Como veis, pues empiezan en todos los casos con bonificaciones altas que van reduciéndose. Luego, los autónomos que se ven obligados a suspender su actividad a partir del 1 de junio. Aquí estamos en el caso que he dicho de gente que tenga que pedir un ERTE, estoy mezclando los trabajadores por cuenta ajena de los trabajadores por cuenta propia, pero asimilando. Imaginemos un autónomo que tiene un bar en Valencia y de pronto hay un brote y tiene que cerrar el restaurante que ahora mismo le permiten abrir. Bueno, pues entonces tiene derecho a volver a pedir a partir del 1 de junio la prestación por cese de actividad extraordinaria, y básicamente lo que tiene que hacer es en este caso, llevar mínimo un mes dado de alta y allá sea el corriente de pago. Y en este caso recibirá un pago que será el 70% de la base mínima, pues que si no recuerdo mal estará en torno a 600 euros lo que recibirá. ¿De acuerdo? En caso de autónomos que trabajen por cuenta ajena, además de recibir la prestación, bueno, a ver, esto os acordáis que a principio se dijo, oye, si alguien está en los dos regímenes, no puede cobrar por los dos. Si tiene la ayuda por cuenta ajena, pues no la puede tener por cuenta propia. Y si la tiene por cuenta propia, pues no la puede tener por cuenta ajena. Bueno, aquí hay esto ya apareció en el último Real Decreto, aquí se prorroga y lo que dice hoy es, los que estén en los dos regímenes pueden tener las pagas de los dos regímenes siempre que acrediten en este caso una disminución de ingresos o que tengan una serie de circunstancias
que acrediten tanto en este caso en el ERTE, que te hayas metido en el ERTE, y en el caso de autónomo de que tengas una disminución de ingresos. En este caso, podrías, recibir, como he dicho yo, el pluriempleo y podrías recibir el ERTE desde los dos puntos de vista, ¿no? Y esto es lo que os decía del cese de actividad. Y bueno, insisto, además de no pagar cuota autónomo, también tienes un pago. Esto sigue igual, es decir, lo que se ha prorrogado es, vas a recibir un 70% de pago y vas a tener la bonificación en la seguridad social que hemos dicho en estas cantidades. Como veis, en resumen, al final lo que es una prórroga de lo que había. Cambian un poco las cantidades, pero estamos prorrogando básicamente lo que había. Y poquito hay más que decir a este respecto. No quiero aquí decir literatura ni extenderme más de lo necesario, porque al principio lo que veis es una prórroga de lo que había y poquito más. Sí es verdad que en determinados casos hay una que habría, es decir, en determinados casos, porque sabéis que había 3 prestaciones de cese de actividad conviviendo, que ya no me acuerdo de los nombres, ¿vale? Porque cada una tenía un nombre, pero había 3 prestaciones de cese de actividad diferentes y dependiendo de cuál corresponde, en algún caso se prorrogan automáticamente y en algún otro tenemos 20 días para pedirlo, ¿vale? En cualquier caso, si alguno estáis en cada caso, nosotros ya aquí en el despacho los estamos, digamos, viendo individualmente. Si tenéis cualquier duda, nos la preguntáis y os lo aclaramos. Pero lo que os decía, dependiendo de cada caso hay que ver si se prorroga automáticamente o hay que hacer una solicitud que hay que hacerla entre el 1 y el 20 de junio, en este caso de este mes, porque ya estamos en junio. Insisto, al final el resumen de todo es una prórroga, cambio de algunas bonificaciones, de otras no lo hay y prácticamente es una patada adelante en el sentido que se renuevan, como he dicho ya varias veces, todo hasta el 30 de septiembre. ¿Qué pasará el 30 de septiembre? Pues esto como siempre, a última hora, deprisa y corriendo. Leer el propio Real Decreto o sea, estamos aquí 3 abogados laboralistas y resulta que cada uno interpreta una cosa porque están mal redactados, con puntos y comas, apartados que no deberían estar dentro de apartados. Bueno, al final, pues como siempre, las cosas deprisa y corriendo, intentando decir lo que no se debe decir. Pues bueno, ¿qué voy a decir? Que llevamos viviendo desde marzo del año pasado pues un auténtico desastre de interpretación. Todavía hay problemas con la gente que cobra la prestación por desempleo, pero problemas importantes. Incluso problemas con las bonificaciones, porque la Seguridad Social a veces las calcula mal. Bueno, nos estamos encontrando pues un montón de circunstancias y que pensábamos que con el tiempo iban a estar o se iban a ir limitando, iba a mejorar todo un poco y la verdad es que con el tiempo no solo no se está limitando, sino que incluso no va mejor, ¿no? Dicho esto, tampoco hay mucho más que decir. Normalmente los webinars duran un poco más, pero es que en realidad, independientemente que ahora me hagáis preguntas, si queráis saber diferentes circunstancias, esto es lo que hay, poquito más que contar, ¿no? Yo, si queréis, os hago un turno de preguntas, me preguntáis lo que deseéis y yo pues me pongo a vuestra disposición para contestaros lo que preguntéis. Mónica, no sé si hay algunas preguntas. Hola, vale, tenéis una casilla a la derecha donde podéis enviarnos las preguntas que queráis, ¿vale? Estoy viendo que algunos estáis levantando la mano, que si queréis os damos acceso si las preferís hacer hablando y, o sea, ponernos por el chat si preferís que os demos acceso al micro y de momento voy leyendo las que habéis hecho por el chat. Vale, preguntan, respecto a las exoneraciones, cuando hablamos de las que afectan a las de los ERTE de fuerza mayor y cadena de valor, que vienen de marzo, nos exoneramos tanto los trabajadores que se estén afectando por el ERTE como los que se reactiven desde el 1 de junio. ¿Qué ocurre si yo meto la segunda semana de junio a la gente en ERTE y la saco la tercera semana? ¿Esa reactivación implicaría la exoneración del personal que trabaja? Con esto quiero decir que se puede dar la picaresca de incluir a la gente que estaba ya fuera del ERTE antes del 30 de mayo para poder exonerarme por reactivarlos en junio, julio, agosto. ¿Cómo lo ves? Gracias. A ver, no he entendido, me la has leído tan rápido, Mónica, que no la he terminado de entender muy bien. Léemela más despacio, hazme el favor. Vale, perdón. Respecto a las exoneraciones, cuando hablamos de las que afectan a las de los ERTEs de fuerza mayor y cadena de valor, que viene de Cadena de valor o marzo, que me da igual. Vale.
nos exoneramos tanto los trabajadores que están afectados por el ERTE como los que se reactivan desde el 1 de junio. ¿Qué ocurre si yo meto a la segunda semana de junio a la gente en ERTE y meto la segunda semana de junio a la gente en ERTE y la saco la tercera semana? ¿Esa reactivación implicaría la exoneración del personal que trabaja? A ver, no. A ver, es que cuando yo he pedido un CENAE, cuando yo he pedido un ERTE que se acoge a cadena de valor, o sea, en este caso que se acoge esto en los CENAES, yo ya tenía antes, en el Real Decreto, y hablo de memoria, pero en el Real Decreto anterior ya tenía esta posibilidad. Es decir, cuando yo he pedido un ERTE, he metido a todos los trabajadores. Y en ese ERTE van los trabajadores que están incluidos en el ERTE. ¿Vale? Con lo cual, si no he metido a algunos trabajadores en ese ERTE, o sea, es decir, cuando yo he pedido el ERTE, he dicho, afecta a todos los trabajadores, aunque luego los haya mantenido sin meter, porque, es decir, hay cierta flexibilidad para que yo vaya introduciendo y sacando a determinados trabajadores del ERTE. Entonces, cuando yo he pedido un ERTE, imaginaos que yo he pedido un ERTE por cadena de valor, es decir, en el ERTE por fuerza mayor, resulta que no está en los CENAES, no puedo aplicarlo y si yo quiero aplicar la cadena de valor, tendría que irme a hacer un ERTE nuevo. Primero que tengo que hacer es cancelar el ERTE por fuerza mayor, cosa que nosotros hemos sido muy poco partidarios de hacer, porque podría suceder que yo, hay veces que ha salido bien, también depende, ¿eh? Pero imaginaos que yo tengo un ERTE por fuerza mayor y lo que hago es, no está en el CNAE, yo tengo cadena de valor y tengo que, digamos, cancelar ese ERTE y hacer uno nuevo. ¿Vale? Que esto ha tenido su riesgo. Hay veces que puede salir bien, otras veces puede salir mal, porque en este caso la inspección de trabajo te mira si el ERTE es correcto, te mira si en realidad hay una cadena de valor que sea, o sea, en este caso puedes acreditar, si no estás en el CNAE es fácil. Oye, estoy en el CNAE, lo aplico y punto. Ahí no tengo que hacer nada. Fuerza mayor, estoy en el CNAE, lo aplico, pero cuando yo he pedido el ERTE, insisto, cuando yo he pedido el ERTE que me baso, están todos los trabajadores metidos, aunque no los haya metido en el ERTE. Es decir, la cuestión es, cuando yo hago el ERTE, pongo una lista de los trabajadores afectados. Yo, una vez que haya aceptado ese ERTE, lo que no puedo hacer es meter a trabajadores que no estaban afectados. Porque si los quiero meter, tengo que hacer otro ERTE. Ahora bien, lo que nosotros recomendamos, insisto, que esto después de, ahora estamos muy avanzados, pero al principio no sabíamos si esto iba a ser así. Entonces yo, cuando hago un ERTE, meto a todos los trabajadores, aunque no les hubiera suspendido. ¿Vale? Es decir, yo pongo una lista, oye, los trabajadores afectados por ERTE son todos. ¿Vale? Pero luego los trabajadores los puedo ir sacando o metiendo. Pero si yo hay un trabajador que no he metido en el ERTE, si yo luego lo vuelvo a meter, la teoría, que esto no está así en la práctica, es que tendría que hacer un ERTE nuevo para los trabajadores que no introduce. Esto independientemente que yo vaya sacándolos y metiendo. Entonces, la pregunta no la termino de entender en el sentido de que si que no me hace falta hacer eso, es decir, si yo en el ERTE inicial ya tenía a todos los trabajadores, independientemente que estuvieran fuera o dentro, yo no hace falta sacarlos y volverlo a meter para bonificarlos, puedo bonificar en cualquier caso. Ahora, si es de trabajadores que yo ya no he incluido en el ERTE inicial y que no estaban afectados por el ERTE, no me vale lo que estamos diciendo. ¿Por qué no me vale? Porque tendría que volver a hacer un ERTE introduciendo a los trabajadores que no había metido en el ERTE inicial. Ojo, que es verdad, y esto sí lo digo, que hay mucha discrepancia entre lo que es la autoridad laboral y la seguridad social. Y cuando digo esto me explico. La autoridad laboral es la que tiene los trabajadores afectados en el ERTE. La seguridad social en principio no lo controla. Entonces, ¿qué pasa? Si yo en la autoridad laboral he dicho que hay 30 trabajadores afectados por el ERTE y luego la seguridad social probablemente meto 4 que no estaban afectados en el ERTE inicial, dudo mucho que la seguridad social se dé cuenta. ¿Vale? Pero esto ya es, digamos que no es lo legal, es decir, lo legal es, no me hace falta, no sé si me explico, pero no me hace falta hacer eso. O sea, el truco que me están planteando no hace falta, porque si ya estaban en el ERTE inicial, aunque estén trabajando, no hace falta que los ponga a trabajar, los saque para que se puedan bonificar, no me es necesario. Y si no estaba, en teoría tendría que hacer un ERTE nuevo. No sé si me explico, porque la pregunta es muy enrevesada. No sé si la he contestado o me estoy haciendo explicar. Vale, que nos conteste si quiere, qué le ha parecido, si quiere profundizar más. Ella se refería a la picaresca de incluir a la gente que estaba ya fuera del ERTE antes del 30 de mayo para poder exonerarse Claro, es por que fuera del reactivarlos. ERTE no hay nadie, porque aunque yo a alguien lo saque, no es sacarle del ERTE, o sea, es decir, aunque yo a alguien lo pase imagínate que alguien está trabajando
¿vale? Y lo meto y lo saco del ERTE, o sea, es decir, está trabajando y lo pongo lo pongo en este caso, le suspendo el contrato y lo saco. Que haya hecho eso circunstancialmente no significa que esté fuera del ERTE. Yo en cualquier momento alguien lo puedo sacar y meter y siguen afectados en el ERTE. O sea, hay que diferenciar lo que yo voy haciendo con los trabajadores puntualmente, ¿vale? A que estén fuera o no del ERTE. Es decir, el hecho de que alguien que está trabajando lo deje sin trabajar no significa meterlo en el ERTE. Y el hecho de que alguien sin trabajar lo ponga a trabajar no significa que lo saque del ERTE, porque en ambos casos están en el ERTE. Porque en el ERTE inicial yo puse ese listado de trabajadores afectados por el ERTE. Otra cosa es la circunstancia de que los vaya sacando y metiendo. Pero el hecho de que una persona que esté trabajando la mande al ERTE no significa sacarlo del ERTE. Ni una persona que no esté trabajando la meta a trabajar no significa tampoco sacarla del ERTE, porque siguen estando en el ERTE. Otra cosa es que circunstancialmente estén afectados o no. No sé si me estoy explicando, es que son dos cosas diferentes. Vale. Mira, nos aclara que se refiere a que la reactivación se haga antes del 1 de junio. Si en ese caso se exoneraría. No, y aunque la hagas después, si están en el mismo ERTE, no hace falta hacerla antes del 1. Si en el ERTE, yo tengo un ERTE, alguien, porque ya estaba exonerado, si no recuerdo mal, y hablo de memoria, el Real Decreto anterior, ya aplicaba exoneraciones en los CENAES ultraprotegidos, con lo cual no cambia nada. Es decir, si lo saqué del ERTE antes de finalizar, no tengo por qué meterlo antes de finalizar el ERTE, lo puedo meter en junio, voy a tener las mismas condiciones. Es decir, a no ser que haya cambiado de FENAE de junio a julio, pero eso no pasa, nadie cambia de FENAE. No sé si me estoy explicando. Vale, te leo otra pregunta que tenemos. Si tenemos ERTE de fuerza mayor y de limitación, ahora mismo en la empresa y estamos dentro del CENAE y de limitación sigue, respecto a las bonificaciones, ¿cuáles se aplicarían? ¿Las más ventajosas? Claro, las más ventajosas. Aquí, recordar que las más ventajosas, la bonificación más ventajosa ahora mismo es la que se aplica a los trabajadores, a la que puedo aplicar tanto si están en casa como si están trabajando, para entendernos. Estos son los FENAES ultraprotegidos. La principal ventaja en ellos es que tengo bonificaciones, tanto si están en casa y están metidas en ERTE, como si los reincorporo. En ambos casos tengo bonificaciones y esos son los de los sectores ultraprotegidos, ¿vale? Que son los que están en FENAE o los que, os recuerdo, el 70% de sus clientes están en alguno de los FENAES. Que esto telita, porque la cadena de valor no ha sido nada fácil, a no ser que sea que el único cliente, pero nosotros hemos tenido muchos problemas. Vale, te leo otra pregunta que nos hacen. ¿Se puede seguir sacando a tiempo parcial para cubrir unas vacaciones y volver a meter en el ERTE? ¿Con ¿Sí? qué código de inactividad? Porque no me ha dejado hacerlo con fecha 31 de mayo. A mí ya se me escapa, Mónica. Esto tendría que contestarlo los laboralistas que están en la parte administrativa. Yo no muevo red, no muevo sistema de red, pero sí, tú en principio, tú los ERTES puedes, oyes, a ver, lo que se intentó ya hace tiempo es dotar de cierta flexibilidad al ERTE, porque, es decir, tú imagínate, dice, oye, vamos a abrir hasta las 9, ¿no? De la noche, y te crees que no va a venir ningún cliente y vienen muchos clientes, con lo cual lo vas metiendo. Vas llamando a la gente para que vaya a trabajar, pero luego te das cuenta que eso ha sido el boom del primer fin de semana y el segundo dices, joder, pues ahora me sobran 2 personas, pues los puedes volver a meter en el ERTE. Esto es lo que decía al principio, que una cosa es estar en el ERTE, que están, si has metido a todos los trabajos de la empresa, están todos, y otra cosa es lo que vaya haciendo con ellos, que los puedo ir sacando, metiendo en función de cierta flexibilidad y de qué va sucediendo con mis clientes y con mi volumen de clientela, ¿no? Más. Vale. Nos preguntan, si soy autónomo, ¿cómo tengo que acreditar que han disminuido mis ingresos para solicitar alguna ayuda si no la he pedido nunca? Con el IVA. Básicamente con los modelos 303, el libro diario, lo que dice el Real Decreto es con cualquier medio admitido en derecho. Básicamente se utiliza el IVA. Hay veces que de pronto resulta, no, es que yo tengo actividades exentas de IVA. Bueno, pues con un libro diario. Cualquier medio admitido en derecho. A ver, a este respecto, y antes no lo he dicho, sabéis que las prestaciones de autónomos se están dando todas. Es decir, tú haces la solicitud a la mutua y te la da. Pero en este Real Decreto se ha habilitado a las mutuas para que tengan acceso a los datos de la agencia tributaria para que comprueben sin intervención, sin haceros un requerimiento, que se dan las circunstancias para la que hayáis cobrado la ayuda. Me explico.
Yo digo que en este caso le pido a la mutua que he tenido una disminución del 50% en mi volumen de ingresos, la mutua no lo mira, te lo concede. Pero se ha habilitado a las mutuas para que comprueben durante creo que todo el año que viene, o bueno, bastante plazo, para que comprueben que los clientes, a la gente que se le ha pagado esas prestaciones de defensa de actividad cumplían los requisitos. ¿Por qué digo esto? Porque me temo que va a haber bastantes reclamaciones, pero bastantes reclamaciones, solicitando la devolución de esas prestaciones. ¿Por qué? Por muchas razones. Pues porque hay veces que crees que es el 50 y luego resulta que no ha sido el 50. Es decir, yo creo que esto va a dar guerra. Pero bueno, lo que dice el Real Decreto es cualquier medio admitido en derecho. ¿Vale? Vale, ¿Más? nos preguntan, ¿tienen exoneraciones los ERTEs de fuerza mayor de principios de la pandemia, marzo de 2020? A ver, si no están en el... Esto lo hemos discutido, ¿eh? Esto lo hemos discutido, es de estas cosas que uno está leyendo el Real Decreto y por una coma se puede interpretar una cosa u otra. Aquí hemos discutido y no tenemos un criterio claro, porque si yo sigo lo que son las comas tal, a mi parecer, y no me he querido meter en este berenjenal, lo que sí me comprometo con vosotros es a contestaros y daros una respuesta definitiva a una consulta que hemos hecho, ¿vale? Pero fijaos lo que puede cambiar una coma a un punto y coma. Hay un apartado 4 que luego dice los expedientes tal, entonces se puede entender que se refiere a ese apartado 4 o se puede entender que corresponde al apartado 1, 2, 3 y 4. Si se entiende una cosa, los ERTEs de marzo que son por fuerza mayor no tienen exoneración, de hecho como ha sido en algunos trimestres. Pero si entendemos que se refiere a los 4 puntos anteriores, sí la tienen. Entonces aquí tenemos discrepancia. Esto se publicó el jueves. Ha habido 2 días hábiles, viernes y lunes. Entonces tenemos discrepancia. Yo me comprometo a contestaros esto, ¿vale? La mayoría de los laboralistas entienden que no hay exoneraciones, porque se refiere solo a las exoneraciones de los CENAES y de los sectores ultraprotegidos. Yo no lo tengo tan claro. Sé que es una pregunta vital de los ERTES, pero tenemos dudas, insisto, es que está mal redactado, como siempre, una coma, un punto y coma o una interpretación, pues lleva a que de pronto digamos, bueno, ¿y qué se refiere esto? ¿A todos los ERTES por fuerza mayor están exonerados o solo se refiere a los que están en los CENAES? Ahí tenemos un poco de lío que yo me comprometo en cuanto a la consulta que nosotros hemos hecho, porque os cuento, siempre que hay un BOE, siempre que ha habido un BOE, ha habido a los 7, 8 días laborables una interpretación de la Dirección General de Trabajo respecto del BOE. ¿Por qué? Porque aquí el Colegio de Graduados Sociales, el Colegio de Abogados empiezan a hacer dudas, pues igual que a nosotros nos han entrado dudas, empiezan a hacer preguntas porque no sabemos qué interpretar. Se hace una consulta a la Dirección General de Trabajo que normalmente contesta bastante bien y nos quita las dudas. Insisto, aquí hay gente que considera que los ERTEs por fuerza mayor que no están en los códigos nacionales de actividad no tienen exoneración, que es digamos, lo mayoritario ahora mismo en el despacho, y hay algunos que tenemos serias dudas de esto y que consideramos que a lo mejor sí se podrían aplicar exoneraciones tal y como está redactado. ¿Quién nos va a resolver esto? La Dirección General de Trabajo y muchas veces la propia Seguridad Social cuando diga cómo se aplican las bonificaciones. Me comprometo a que os mandemos o mirar un poco la actualización del propio, porque nosotros hacemos actualizaciones del propio blog, donde cuando lo tengamos claro, pues solemos ya hacer una actualización del blog donde viene claro. Insisto, esto el jueves se aprobó, leyéndolo varios, hemos discutido sobre esto y no nos hemos puesto de acuerdo. Yo si queréis os digo mi opinión. Mi opinión es que sí se pueden aplicar, pero también entiendo el punto de vista de quien dice que no, porque tiene su punto de vista y su razón. Y lo que diferencia una manera de entenderlo y otra es un punto y coma y una tabulación. Fijaos lo que os digo. Más preguntas. Vale. ¿Por qué tiene sentido seguir con un ERTE de fuerza mayor con CENAE reconocido y de limitación y no eliminar el de fuerza mayor solo por exoneración entonces? ¿Porque son mayores que los de limitación? No entiendo la pregunta, pero tiene un problema de raíz. Es decir, que el ERTE sea por fuerza mayor o no, no es lo que decide si aplicas bonificación o no. Es decir, lo que decide si aplicas bonificación. A ver, vamos a ver, si yo estoy en el FENAE, yo aplico bonificación en fuerza mayor, en impedimento o limitación. Es decir, lo que incide que yo aplique bonificación, ¿vale?
no es el tipo de ERTE que tengo, sino si estoy en un CENAI o no. Perdona, que me suena el móvil. ¿Me explico? Da igual que yo tenga un ERTE por fuerza mayor, un ERTE por impedimento o un ERTE por limitación, si yo estoy en el CENAE, tengo bonificación. ¿Vale? Ahora bien, ojo, si yo estoy en cadena de valor, yo tengo que renunciar a un ERTE por fuerza mayor y hacer uno por limitación. Y esto, que nosotros siempre tuvimos mucho miedo, de hecho recomendamos no hacerlo, porque en principio cuando salió la norma, que no recuerdo si era en octubre o noviembre, la bonificación era de 3 meses, no sabía qué iba a pasar, nosotros no nos metimos en ese berenjenal. Y además no nos metimos porque el problema que teníamos es, imaginaos, primero, si yo para pedir que alguna vez, luego nos ha salido bien en algún caso, ¿vale? Pero no en todos. Y también que esto depende de las comunidades autónomas. Si yo os cuento que lo que ha servido en País Vasco no ha servido en Madrid o al revés, pues es que lo mismo en unos sitios ha valido y en otros no. Lo mismo. Y dices, joder, ¿qué es esto? Pues esto, pues lo de siempre. Entonces digo, cuidado, diferente es la cadena de valor. Porque yo para hacer un ERTE por cadena de valor tenía que renunciar al ERTE por fuerza mayor o no renunciar, podía hacerlo paralelos. Y esto, pues en algunos casos ha funcionado y en otros no. Y nosotros tenemos los dos casos, ¿vale? Entonces, lo que os decía, perdonad, que apague el móvil porque si no, si yo quiero hacer un ERTE por cadena de valor, digamos que lo que en alguna consulta vimos es que te decían, tienes que renunciar al de fuerza mayor y luego hacer el de cadena de valor. Otras consultas decían, de otras comunidades autónomas, decían, no, puedes simultáneamente. Y eso me daba menos miedo, en el sentido de que si lo hacía simultáneamente y me denegaban el de cadena de valor, que te pedían de todo y la inspección, pues me daba menos miedo en el sentido de que al ser de cadena de valor, y si no me lo denegaban, pues seguía aplicando el de fuerza mayor, tampoco perdía mucho. Pero ojo, como vino alguna vez, alguna contestación en la misma comunidad autónoma nos decía, no, tienes que renunciar usted primero al de fuerza mayor. Ahora, imaginamos que nosotros renunciamos al ERTE de fuerza mayor y nos llegan el de cadena de valor. Pues he hecho un pan con unas... permitirme explicarme. ¿Por qué? No sé qué me está poniendo... Vale. ¿Por qué? Perdona, que es que me estaban poniendo Teams y... porque me quedo sin ninguno. Y de pronto tengo que hacer uno por causas económicas. Si uno por causas económicas, deprisa y corriendo. Y mientras tengo que incorporar a todo el mundo. Y mientras tengo que incorporar a todo el mundo, tengo que volver a pedir la prestación por desempleo. Entonces, nosotros siempre aquí hemos sido muy garantistas. Ante la duda, dejamos vigente el ERTE por fuerza mayor. Porque podías ir a por 100 o conformarte por 50. O quedarte por ir a por 100 sin nada. Y este es el famoso dicho de más vale pájaro en mano que ciento volando. También depende de la cadena de valor. Es decir, cuando a lo mejor tengo de cada 100 euros 65 hechos a un CENAE que sí estaba en el Código Nacional de Actividades Económicas, o estaba ahí dudoso, no lo hacíamos. Ahora, si todos los clientes estaban en la cadena de valor, todos el 100%, pues ahí a lo mejor era más posible el riesgo. ¿Vale? Pero insisto, la denominación del ERTE no es el que decide si aplicas la exoneración. Lo decide si estás en el FENAE o no. Ahora bien, hay una excepción a esto y es cuando tengo cadena de valor, que entonces tengo que hacer un ERTE nuevo. No sé si me he explicado. Vale, te leo otra pregunta que tenemos. ¿Los ERTE SETOP también han cambiado con este No, nuevo decreto? lo que siguen es en la misma, hay un apartado pequeñito que dice que sigue con la misma regulación que antes. Es decir, procedimiento reducido para poder hacer ERTE relativamente rápido. Siguen igual. De hecho, vamos a ver qué pasa. Bueno, os pongo un ejemplo. Imaginaos un ERTE por impedimento que tenemos vigente en el cual se concedió mientras dure el impedimento y el impedimento desaparece. Ahora, pues me tengo que ir a pedir un ERTE nuevo de top, porque dado que el impedimento ha desaparecido, tengo que quitar ese ERTE. Cuidado, y además sé que hay gente que no lo está haciendo. Sé que, por ejemplo, ponemos un caso que me he enfocado hoy en Valencia. Cuando estaba cerrado, hubo gente que pidió por impedimento, sigue con el ERTE vigente y ese ERTE debería haberse hecho uno nuevo. Y cuidado, esto puede traer guerra. ¿Vale? Y con fuerza mayor eso no te pasa. ¿Vale? Con cuidado, que es que los fuerza mayor tienen menos bonificaciones, pero son los más tranquilos de todo y no estás removiendo. Pero imaginaos que yo quité uno de fuerza, por lo que sea. Quité uno de fuerza mayor porque pensó que se animaba.
tuve que hacer uno por impedimento. Resulta que el impedimento ha desaparecido. Tendría que haber incorporado a todo el mundo y haber hecho un ETOP. Y yo sé de que hay gente que con el ERTE por impedimento y con todo abierto sigue aplicando ese ERTE. Y eso es incorrecto. ¿Vale? El ERTE por fuerza mayor tiene algunas ventajas y algunos inconvenientes. Pero por regla general es el más tranquilo y seguro. Más preguntas. Vale. Un trabajador de guardia legal puede estar en ERTE de alguna manera, reducción de jornada. ¿Cómo? Si un trabajador que se encuentre en guardia pueden estar en un ERTE de alguna manera, como por ejemplo una reducción de jornada. Sí, cualquier ERTE, cualquier persona que esté en reducción por guardia legal o esté, no. A ver, tiene ciertas ventajas, pero puede estar en un ERTE igual que todo el mundo. Ahora bien, si en una empresa de 15 trabajadores solo le hago el ERTE a la que está por guardia legal, hombre, discriminación tiene pinta de que hay. Pero en principio, si por ejemplo a todo ese departamento le pongo en ERTE, a la de guardia legal también puedo. Otra cosa es que cobre del paro y las guerras que te puede dar que cobre bien del paro. Vale. Y una pregunta que tenemos por el Mónica, se te momento oye muy es, mal, si como no si tuvieras, recupero... se te oye como si tuvieras una mala conexión a internet. ¿No me escuchas mejor? A ver, ¿Hola? habla. Ahora sí. Vale. Si, la última pregunta. Si no recupero la actividad, ¿puedo realizar un por todas de la producción? Nada, Mónica, se te oye entrecortado. ¿La ha puesto en el chat? La estoy pensando ahora mismo. ¿El qué? ¿La pones en el chat? Mira, ahora que veo esto, el Real Decreto pone que solo se pueden exonerar los reactivados. Claro, respecto de la exonerar de lo reactivado, no de lo no reactivado. Es decir, perdona, que esto es una pregunta que iba al principio y la estoy leyendo ahora. Claro, vamos a ver, el Real Decreto pone que se pueden exonerar a los reactivados, es decir, si yo si los tenía reactivados a partir de mayo, sigo pudiendo aplicar la reactivación. Eso no lo pone así. Lo que se refiere es que solo puedo la parte de reactivación. Es decir, los que no estén reactivados podré aplicar las exoneraciones para los no reactivados. Y cuando los reactive, podré aplicar las exoneraciones de los reactivados. A eso se refiere el Real Decreto. No a que solo puedo exonerar los reactivados. Tú los reactivados que has exonerado antes, los puedes seguir exonerando. O tal y como interpreto yo el Real Decreto. Es decir, si yo el 29 de mayo reactivé a alguien, ¿vale? Primero aplico la reactivación en mayo que había una bonificación para los reactivados en mayo, y ahora en junio, julio, agosto y septiembre sigo aplicando la reactivación. No se refiere a partir del 1 de julio a que solo pueda reactivar a los que sean, solo pueda bonificar a los que se han reactivado a partir del 1 de junio. A lo que se refiere el Real Decreto en ese párrafo es, o por lo menos lo interpretamos así, además en esta interpretación estoy seguro, es que los que no estén reactivados les aplicarás la exoneración de no reactivado y cuando les reactives le aplicarás la exoneración de reactivado. Pero los que están reactivados antes tendrás la bonificación de mayo y en junio, julio, agosto y septiembre seguirás aplicando la reactivación o en este caso la exoneración para los reactivados. Claro, ahora entiendo la pregunta. Si tú entiendes eso, pues dices, joder, si están reactivados a partir del 29 de mayo, el 1 de junio los de reactivo para luego reactivarlos y poder aplicar la bonificación. No, no te hace falta hacer eso. Es que se puede aplicar la bonificación. O sea, todas las personas que los hayas reactivado el 28 de mayo, les puedes activar sin ningún problema la bonificación en junio, julio, agosto y septiembre. ¿Vale? Hay que leer ese párrafo que tú te refieres, hay que leerlo en su contexto. ¿Vale? Cuando dice a partir del 1 de junio se refiere a lo que yo te digo, no que los que se hayan reactivado antes de no se puedan aplicar las bonificaciones. Sí se pueden aplicar las bonificaciones. Perdona, Mónica, que justo cuando estaba leyendo esta pregunta he leído lo otro. No te preocupes. Si quieres contestar a Lela directamente desde el proceso Ponme, si no recupero la actividad, ¿puedo realizar un ERTE por causas de la producción? A ver, sí, un ETOP, pero si no recupero la actividad, será si la recuperas. Ah, bueno, vale. Imagínate que tú bueno, no sé exactamente cuál es el contexto de la pregunta, pero tú siempre puedes hacer un ERTE top, pero es que a lo mejor no te hace falta. ¿Vale? Me explico.
Si yo puedo seguir aplicando el de fuerza mayor o el de limitación o el de impedimento, pues perfecto. Si no puedo seguir aplicándolo, el de fuerza mayor seguro, porque a no ser que haya renunciado a él, cosa que nosotros nunca hemos recomendado, tú el de fuerza mayor, si lo tuviste de principio, puedes utilizarlo, con lo cual ya está. Ahora bien, si, como decía, si tienes uno de limitación o de impedimento, ¿vale? Y en un momento dado esos ERTES por limitación, si alguien quiere cuestiones personales y demás que nos las envíe por email, os recuerdo el blog donde está explicado todo lo que os acabo de explicar. Hay alguna pregunta que todavía incluso nosotros tenemos en el aire, porque esto salió el jueves, pero bueno, intentaremos responderlos, estar atentos a nuestro blog. Si tenéis alguna pregunta, enviarla a info@crrosas.com. Nuestro blog es crrosas.com y ahí pondrá blog, a la derecha podréis ver blog, en la parte de arriba pone blog, dais al blog y aquí sale un poco la explicación, ahí es una explicación breve y resumida. Y bueno, pues como veis, esto es una guerra en la que no nos ponemos de acuerdo y demás, ¿no? También al blog se puede llegar a través de crrosas.es y en la zona del blog o se puede llegar directamente a asesoríafiscallaboralmadrid.es. Y poquito más. Insisto, cualquier duda que tengáis, pues nos la podéis hacer. Y bueno, pues quedamos a vuestra entera disposición para cualquier cosa que podáis necesitar. Pues me despido de vosotros. Muchas gracias por vuestra atención. Hablamos.